Comienza por Agricultura, Dominio Público. Un espacio para enriquecer Chile. Conduce José Agustín Muñiz e invitado. Muy buenos días, estimados auditores. Les habla José Agustín Muñiz, periodista y conductor de Dominio Público, el espacio que debutó hace 7 días acá en Radio Agricultura, por el 92.1, nuestra nueva casa radial. Me acompaña como cada domingo el empresario Sebastián Burr, nuestro panelista estable. Hola Sebastián, muy buenos días. Buenos días, José Agustín. Qué rico estar en este domingo de Resurrección. Domingo de Resurrección, sí. Fecha muy importante para nosotros los católicos. No nos pudo acompañar Max Pavés, abogado, asesor legislativo de la Fundación Jaime Guzmán y concejal de la comuna de Conchalí. Labores de padre y de concejal no lo pudieron tener con nosotros este domingo, pero le mandamos un saludo a la distancia a él y a toda su familia y nos acompañará más adelante. Hoy el tema que queríamos proponerles para conversar, nos propusimos que este iba a ser un programa en el cual la contingencia, la actualidad nos iba a servir como excusa, como provocación para buscar la médula, ¿no?, de las pobrezas y las riquezas de nuestro Chile. Y tú ya lo dijiste, Sebastián, hoy día estamos los católicos celebrando la resurrección, domingo de Pascua. Los niñitos están buscando sus huevitos mientras nos escuchan. Y creo que es un buen punto para tocar hoy día, no solo la resurrección, sino el papel que juega la fe, la espiritualidad, la religiosidad en lo público, si es que la tiene efectivamente. ¿Qué te parece si entramos en ese tema, Sebastián? Me parece muy bien porque yo creo que es algo que es fundamental para el desarrollo humano y en la cosa pública, e incluso tiene... deriva en lo político, distinguiendo nosotros en este programa la política de lo político. Nosotros estamos tratando de centrarnos más bien en lo político que en la política. Una distinción importante, hay que hacerla quizás. Porque hay varios programas que se dedican a la política, creo que hay suficientes, pero a lo político son pocos. Nosotros estamos abramos los primeros fuegos por ese lado. A mí me interesa la política, me gusta, leo los diarios, me interesa el tema del poder, me fascinaría tenerlo, pero no lo tengo. Ese es un problema de la política, ¿no? La reforma tributaria es la política, pero ¿en qué sentido hablas tú de lo político? Yo me refiero a lo político, a las ideas e incluso a la antropología filosófica de la persona, con respecto a cómo está, si tú quieres, entre comillas, diseñada su forma de comprender la realidad, y que la política derive en lo político para que las instituciones sean análogo de esa forma de interpretar la realidad y por lo tanto vivir adecuadamente. Perfecto. Las instituciones entonces deberían reconocer esa forma de ser de la persona, que tiene una dimensión espiritual y religiosa, y vamos a ver hoy día básicamente cómo se despliega eso en lo público, ¿no? Que es donde... Exactamente. Donde entendiendo que tiene una dimensión de persona en cuanto a persona, o sea, individuo, y tiene otra que es el rol social. Exacto. Y ahí es donde cómo se complementan, lo interesante de saber, ¿verdad? Y la persona no deja en el closet de su casa cuando sale cada mañana su dimensión espiritual, ¿no? Es decir, la lleva consigo a todos lados. La lleva consigo porque es su naturaleza, pues. Exacto. Es condición del hombre, no de otra. Estamos entonces en el espacio del dominio público, que es el nombre de nuestro programa. Y como provocación, yo creo que podríamos partir por viendo algunos de los numeritos que salió la encuesta Latino Barómetro. Latino Barómetro es una encuesta que se hace en toda Latinoamérica y que analizó cómo está la práctica de la fe, la espiritualidad en todos los países de Latinoamérica. Pero está con base acá en Chile, es de la encuestadora de la Marta Lagos, ¿eh? Y fue portada del diario La Segunda el miércoles de esta semana, si no me equivoco. Sí, el miércoles fue la portada del diario La Segunda. Y sacaron un estudio que se llama Las religiones en tiempos del Papa Francisco, ¿no? Aprovecharon de colgarse ahí de esta gran figura mediática y trataron de ver, amigos auditores, Sebastián, cómo anda la práctica de la fe, de las religiones en todos los países de Latinoamérica. Y llegaron a conclusiones bastante sorprendentes. O al menos a uno que es menos... que anda siguiendo menos el tema en el día a día, podría llegar a sorprenderle, ¿eh? A grandes rasgos de todo lo que es odio decir todo lo que es, ¿no? Es un lugar común que no soporto, lo dije, ¿eh? Sí. Todo lo que es Latinoamérica.
una de las conclusiones del estudio es que no hay que confundirse, porque desde Europa, desde Estados Unidos, nos miran para acá como si fuera una realidad homogénea, ¿no? Dice, un continente que hablan todos el mismo idioma, con algunos matices, ¿no? Acá en Chile incluso algunos postulan que no hablamos español. No, nosotros hablamos chileno. Nosotros hablamos chileno. No sé si tú te acuerdas, Sebastián, había una película que se llamaba Taxi para tres, una película chilena, sí, que eran unos tipos que asaltaban, que querían hacer un asalto y se robaban un taxi y metían al taxista en la maleta, ¿no? Esa película se dio en España y en España tuvieron que ponerle subtítulos, claro. Porque no entendían lo que hablábamos los chilenos, y durante la época que esa película se dio en España había un dicho que los españoles utilizaban, que era cuando algo era difícil o era complicado, decían más complicado que 3 chilenos en un taxi. Mira tú. Mira, el grave problema que tenemos nosotros es de la modulación y aparte de que el vocabulario que tenemos es muy escaso. Acúsome padre, ese fue palo para mí. Me subo arriba de la moto y la metralleta, claro, todo el rato. Pero te decía, en el fondo, que una de las sorpresas de esta encuesta es que el continente, el idioma, la religión predominante, pero debajo de eso se esconde una diversidad mucho más rica, ¿no? Y encontraron que hay una resistencia al cambio brutal. O sea, si bien en todas partes del mundo la religiosidad baja muy fuerte, en Latinoamérica baja más despacio de lo que se cree. Hay una tendencia fuerte de pérdida de fieles del catolicismo que se pasa a las religiones evangélicas de distintas denominaciones, y que es un continente que no se está secularizando tan rápido como los medios de comunicación nos lo quieren hacer creer, excepto en un país, Chile. Si bien en los restos países de Latinoamérica la religión que gana a los que pierden el catolicismo parece ser las religiones evangélicas, las denominaciones evangélicas, en Chile se está viviendo un proceso de secularización muy fuerte, Sebastián. Eso es uno de los numeritos que mostraba la encuesta. Por ejemplo, muy rápido, los católicos bajan del 80% en 1995 al 67% en 2013. Es una baja rápida, importante, si uno quiere pensarlo, pero por otro lado es menos de un punto por año, y dice la encuesta dice en sus observaciones, ¿no? Menos de lo que la agenda de los medios quiere hacernos creer. Los ateos y agnósticos, los sin religión, suben un 25%. 1 de cada 4 chilenos se declara ateo o agnóstico o sin religión. Y los evangélicos, que habían crecido bastante, tuvieron una baja casi de 3 puntos y llegaron al 13%. Es decir, hay una mezcla de tendencias que se están moviendo relativamente rápido, y intentaron aislar variables a ver si es que efectivamente lo que está detrás de esto era el factor de un papa más atractivo, y no lo lograron encontrar. No se puede observar que sea una figura mediática como este nuevo papa lo que haya causado alguna alza o una mantención o una baja más moderada. Intentaron aislar otras variables, como por ejemplo el tema de los abusos sexuales en la Iglesia Católica. Y hay evidencia mixta, ¿no? Estuvieron entrevistando al vocero de la Iglesia Católica, Jaime Coiro, un hombre de radio, y él le preguntaron cuáles crees tú que son los efectos por los cuales los católicos hayan bajado. En su momento estuvieron en el 74% y hoy día en Chile están en el 57%. O sea, Chile está a punto de ser uno de los 5 países, ya hay 4 países en Latinoamérica en los cuales el catolicismo no es la mayoría de la población. Estamos en el 57%. Y él decía que pueden ser varias razones. El efecto de relegar la fe a lo privado, decía él. Precisamente lo que conversamos al inicio de este programa, Sebastián, ¿no? El efecto de relegar la fe a lo privado puede haber hecho que mucha gente se abstuviera de manifestar su fe, o que considera que no es un tema que debería comentarlo, ¿no? Y otro matiz que hizo Jaime Coiro cuando lo entrevistaban en el diario La Segunda es que dice que la fe no se pierde, sino que más bien lo que se observa en el caso de la Iglesia Católica en particular es que la gente se aleja de la moral que propone la Iglesia, ¿no? Y parece que hay una distinción interesante entre lo que es la moral y la fe propiamente tal. Dice, cuando ocurre algo, la gente sigue acercándose a los sacramentos, sigue rezando a sus muertos, pero parece que hay una cierta como hastiamiento, esto de que la religión se reduzca a una serie a un checklist, ¿no? De comportamientos morales socialmente aceptados que podrían ser rechazados por la persona. Bueno, a mí se me ocurren algunas ideas del fenómeno. Primero, que yo creo que Chile hace rato que entró en una suerte de materialismo bastante intenso.
y la gente ha centrado sus preocupaciones en ese aspecto, sin desconocer que las cosas materiales ayudan en un montón de cosas y muchas de ellas son buenas, pero un exceso de eso de repente hace perder el sentido de la vida y el sentido de la fe. Por otro lado, creo que el discurso o la prédica de la Iglesia en Chile tiene muy poco sentido práctico para la vida humana en cuanto contingente. ¿En qué sentido? Y bueno, porque al final es un discurso que es demasiado teórico y que no encuentra anclajes con la cosa práctica de la vida diaria. Eso podemos explicarlo, pero al final yo creo que esa falta de conexión es la que también hace que ocurra este fenómeno. Y por último, la imagen de la Iglesia, que ha salido tan dañada con todas las cosas que han ocurrido. No puedo dejar de decir también que lo que se observa, por lo menos a los que estamos preocupados de estas cosas, es que se ve una conferencia episcopal dividida también, o más que dividida, con múltiples visiones. Entonces no hay homogeneidad en el discurso de la Iglesia, y entonces no tienen una identidad propia, consistente, bastante visible, y entonces la cosa anda como anda. La cosa anda como anda. Uno de los temas que arrojaba la encuesta es que intentan buscar si existe algún tipo de correlación, por ejemplo, entre el nivel educacional de las personas y las prácticas de la fe, y se ve claramente como en los sectores, mientras a mayor educación y mayores ingresos, hay más gente que se adscribe al catolicismo, y como en las clases más bajas, entre gente más humilde, el tema prende muy fuerte las religiones evangélicas. Y una segunda variable que ellos ven es que el catolicismo está envejeciendo muy rápido, y entre la población más joven los ateos y agnósticos han crecido fuerte, y también entre los evangélicos. Parece que la iglesia la iglesia católica ha perdido cierto fervor en lo que hacen las generaciones de futuro, ¿no? Bueno, es que cuando tú tienes dentro de lo que decíamos en la conferencia episcopal muchas visiones diversas y por lo tanto no pueden conciliar una, es obvio que al final pierde la fuerza del discurso, se pierde y se deja como un poco botado a la grey, por decirlo así, no se le conduce. Ahora, tú me dices, mientras más educación tienen, todo eso depende también de qué educación, porque si al final esta fuese una educación más profunda, con un sentido más profundo y no tan con tanta tecnocracia, tanto conocimiento específico, pero que no se entiende dentro de un contexto de una realidad más amplia, más universal, obviamente que pierde sentido la cosa espiritual. Yo creo que algo de eso hay, para graficarlo con un numerito, uno de los países el país de Latinoamérica que más se desconfía de la Iglesia es en Chile. Entre esa desconfianza, ese quizás miedo por el tema, todo lo que fueron los abusos sexuales por parte de sacerdotes, y una cierta ignorancia de qué es lo que cree uno. Cuando uno dice soy evangélico, soy católico, soy cristiano, en el fondo poder dar testimonio de esa fe, en qué es lo que tú crees realmente, y que te eduquen para que tú sepas realmente qué es lo que crees y no repitas. Finalmente llega el momento que te encuestan, te preguntan, y si estás pensando otra cosa, dijiste, no te interesaba nomás. Si el clima de opinión está en contra de la manifestación pública de la fe, cualquiera sea, llega el momento de la encuesta y vaya por tratar de no desentonar con lo políticamente correcto. Con lo políticamente correcto, o con una cierta vergüenza de repente decir, ¿sabes qué, compadre? Yo soy de ese, hagamos el símil con el fútbol, soy hincha de ese equipo, y este equipo lleva años dando bote, compadre, dando, que no le pasa a los colocolinos, que tuvieron 4 años y aguantaron, pero seguían siendo hinchas fanáticos. Hay un núcleo de gente más comprometida que, aun cuando los climas sean adversos, van a cerrar filas tras su bandera, tras su obispo, tras su iglesia. Pero quizás esa baja importante que se asocia quizás con la modernidad, ¿no? Porque parece ser normal que a medida que los países se modernizan hay una baja en la fe, pero hay una cierta cantidad de gente que no sabía dar testimonio de su fe cualquiera fuera, y se le pusieron los tiempos difíciles y dijo, pongo mi fe en otro lado nomás. ¿Dónde? Claro, pero a mí se me ocurre que aquí hay todo una pelea política de fondo, ¿verdad?, para desprestigiar la fe, desprestigiar la verdad y desprestigiar lo espiritual. Entonces,
le pegan mucho a la Iglesia, sobre todo por sus pecados históricos muchas veces, ¿verdad? Y ahora los pecados actuales, ¿verdad? Entonces le dan duro por ahí y desprestigian todos estos grandes conceptos, digamos, que han sido tradición de que la Iglesia los predique y los promueva, a pesar de que son parte de la condición natural de la persona humana. O sea, tanto la fe como la espiritualidad, la esperanza, etcétera, son condición natural del ser humano. Con eso funciona. Veremos después, ojalá, cómo funciona, pero así es. Le vamos a dedicar todo el segundo bloque, nos quedan todavía unos minutitos. Ahí la pregunta tú la esbozaste finalmente. La fe no se pierde, sino que más bien parece que se traslada y se pone en otras dimensiones. Quizás si la espiritual se pone complicada, la ponen en otras dimensiones. En la pantalla de televisión grande y en el auto, quizás. En una dieta, en una espiritualidad más... En el jogging, menos etcétera, exigente, claro. en una ideología que puede llegar a ser tanto más peligrosa. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Gilbert Chesterton, que decía que el peligro de dejar de creer en Dios no es que no se crea en nada, es que se termina creyendo en cualquier cosa, ¿no? Y finalmente termina uno creyendo en cualquier cosa que puede llegar a ser más peligrosa que lo anterior. Bueno, uno siempre cree en algo, de manera que es un mito que uno no tenga fe. Lo que pasa es que hay que distinguir fe natural de sobrenatural, ya también tocaremos ese punto, pero evidentemente uno siempre cree en algo. Yo creo que, y creo profundamente, Sebastián, que es hora de ir a comerciales. Estamos presentando por Agricultura Dominio Público, un espacio para enriquecer Chile. Estamos de vuelta en el dominio público, estimados auditores. Les habla José Agustín Muñiz, conductor de este programa, y me acompaña Sebastián Burr, empresario y panelista estable. Ya dijimos que no nos acompañaba esta semana Max Pavés. Estamos en el 92.1 de FM Agricultura. Y también nos está siguiendo a través de la radio internet. Pueden conversar con nosotros por el Twitter con el hashtag del gato dominio público. Y estábamos hablando en este domingo de Resurrección, Sebastián, sobre las manifestaciones de la fe y la espiritualidad en lo público. Y tú, antes de irnos al cierre del bloque anterior, hiciste una distinción a la rabia que me gustaría que la precisaras más, porque siempre que hablas de esto, tú haces la distinción entre espiritualidad y fe, y hay algo ahí que parece que se me escapó, que no logré entender bien. Bueno, la espiritualidad y la fe son parte de la condición humana. Esto es anterior a la existencia misma de la Iglesia, y del Estado y todo lo demás. Siempre el ser humano ha funcionado con fe, porque de otro modo no podría actuar. De manera que hay una distinción que hacer en esto de la fe, que la gente muchas veces cree que cuando uno habla de fe habla de religión, cuando no es así. Existe la fe natural, con la cual uno actúa a diario en todas sus cosas, y esa fe natural al final conecta con lo sobrenatural, si es que uno realmente le interesa buscar dónde está la conexión. Para los católicos ese paso extra es un don, ¿no? Dice que no lo logra uno solo, sino que viene de arriba. Pero en el ámbito del día a día, en el ámbito de lo mundano, si quieres, hay una fe natural que es distinta de la religiosa, en el fondo. Es distinta, evidentemente que es distinta, porque, por ejemplo, yo esta mañana tomé el metro pensando que el metro no iba a chocar en el camino y que yo iba a llegar a salvo. O sea, sin comprobar si la mecánica del metro estaba perfectamente en orden. Simplemente tuve fe en que eso iba a andar bien y lo hice. Una fe como confianza, en el fondo uno confía que las cosas van a estar funcionando. Lógico. Bueno, y esa confianza o esa fe natural, si uno le busca la causa, va a encontrar una causa de por qué uno cree así tan simplemente en una cosa que va a funcionar, porque las cosas funcionan en general, digamos, ¿verdad? A pesar de que hay otras que no. Y así sigue, si logísticamente, como de paso a paso, de buscar la causa de la causa de la causa de la causa, pero llega un minuto en que ya no hay más causas naturales, y ahí viene la gran pregunta: ¿por qué yo tengo fe a pesar de que no tengo la última causa? Me hiciste acordarme de mi hija de 2 años, la Agustina, que debe estar buscando sus huevitos de chocolate, que todavía no empieza en esa etapa terrible de los niños, que es la pregunta del por qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y uno como papá se siente casi como en la cátedra de San Pedro, ¿no? Porque llega un momento que te dice, claro, porque sí nomás, ¿no? Pero efectivamente hay esa búsqueda constante, uno llega a un punto... Es que ese porque sí tiene una explicación, en mi opinión,
que es que cuando uno observa el orden natural, incluso la forma de cómo está, entre comillas, diseñado el ser humano, en su forma de entendimiento, en su forma de inteligencia funcional, etcétera, uno observa toda esta realidad magnífica, ¿verdad? Y se da cuenta que tiene que haber un creador o referente superior que hizo que todo esto funcionara. De manera que ahí es donde yo tengo una fe natural que conecta con la sobrenatural para funcionar yo con certeza. Dijimos que este programa íbamos a hablar de las pobrezas y las riquezas de nuestro Chilito. Y como tú has tenido, por una parte, una formación filosófica más sistemática que la mía ha sido asalto y mata, leyendo lo que se puede nomás. Tienes experiencia como empresario en el mundo del trabajo y, por cierto, sabes mucho más que yo de economía y todas las cosas, más de la operatividad de este mundo. ¿Se puede decir que Chile sea un país más pobre si la fe, la religiosidad y la espiritualidad, esa distinción que tú hiciste, disminuyen? ¿Qué pierde Chile o qué gana incluso? Hay gente que postula que si la fe y la religiosidad se aleja de lo público, Chile ganaría algo. ¿Qué se gana o qué se pierde al salirse de esta esfera? José Agustín, aprovechando este domingo de resurrección y esto de la Agustina que está buscando los huevitos en el jardín de la casa, pero bajo la perspectiva de la siguiente cita bíblica me gustaría responder tu pregunta. Caramba. Que yo la encuentro muy entretenida. Dice lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. La libertad. Exacto. Esta máxima cristiana es simplemente extraordinaria y evidentemente remite a la forma de convivencia sociopolítica, pues todos queremos ser libres y no esclavos de nadie. Uh-huh. La persona consigue autosuficiencia práctica para enfrentar la vida, tanto en lo humano como en lo social, llevando adelante toda una forma en cómo debe conectarse en términos prácticos la dimensión espiritual y el ámbito sociopolítico e institucional, a fin de cumplir esta suerte de mandato de ser libres mediante el conocimiento de la verdad. De otro modo se hace muy difícil. La verdad os hará libres, esa frase la conozco, es de eso. Yo siempre digo que Jesús es el publicista más grande de la historia. Claro. Después de la Coca-Cola creo que no hay nadie que ha logrado meter tantas frases, pero y creo que la entiendo, o sea, la verdad os hará libres, pero de ahí a conectar en términos prácticos la dimensión humana de la persona con el ámbito social, político, institucional, esa fue la frase que tú usaste, ¿no? Sí, conectar perfecto. La dimensión humana con la política e institucional. Yo entiendo cómo el ser humano puede acercarse a eso, pero no entiendo cómo las instituciones pueden, en cierta forma, no sé, dejar entrar o conectarse con el ser humano. Te lo pongo en términos más simples. Las instituciones ya tienen dificultades para conectarse con un ciudadano, con un pagador de impuestos. La institución hospital tiene problemas para acoger a un enfermo, o las universidades tienen problemas para acoger al estudiante. ¿Cómo, no se puede usar esta expresión, como demonios, ¿no? ¿Cómo demonios se van a admitir que ese estudiante además es una persona, además tiene un alma y necesidades trascendentes? Bueno, mira, estos temas son súper entretenidos porque no son muy habituales en traerlos arriba de la mesa. Es que dijimos que íbamos a dedicarle tiempo a eso. Claro, esto porque estamos en el Domingo de Resurrección. Un preámbulo primero, José Agustín, que es que hay que tener presente que la pobreza en sus más variadas formas y manifestaciones deviene de la pobreza espiritual. Uh-huh. Con consecuencias en la vida familiar, económica, política, cultural, etcétera. Y lo peor es que esta se hereda si no cortamos su círculo vicioso en algún minuto, a pesar de que a lo mejor lo que hay que hacer es una cosa inconmensurable. Difícil. No, porque fíjate que cuando Europa se destruyó por la Segunda Guerra Mundial, hicieron un plan Marshall y lo reconstruyeron, y Europa se niveló nuevamente con Estados Unidos y en fin con otras zonas geográficas como Asia, etcétera,
Así que se puede. Aquí yo creo que... Una reconstrucción material, una reconstrucción económica. Lógico, aquí habría que hacer una reconstrucción en este plano. Tiene que ir aparejado una reconstrucción espiritual también. Claro. Lo segundo que habría que decir es que la condición espiritual de la persona es propia de su naturaleza y no una cuestión religiosa y que deba ser monopolizada por ninguna iglesia, lo que no les impide explicarla y promoverla, pues supone que dicha dimensión nos conecta con Dios, con toda la realidad y nos permite desplegarnos ética y moralmente en ella. Eso es importante. Lo espiritual me da la impresión de que es algo más amplio que lo meramente religioso. En un museo, en un concierto, en una representación teatral, hay manifestaciones que son espirituales. Tú realmente... Los clásicos de la literatura me gustan mucho. Tú conectás con Shakespeare, ponte tú, y lees Hamlet y ves la duda y te conectas con una persona a un nivel espiritual, pero no religioso, que es precisamente lo que tú estabas diciendo. Bueno, lo espiritual está en todo. Yo puedo inventar algo y hay creación. Y la creación está asociada evidentemente a lo espiritual. Y eso no debe ser monopolizado por ninguna iglesia. Por ninguna iglesia. Es decir, tanto como no debe ser monopolizado eso por ninguna iglesia, la libertad no puede ser monopolizada por un partido que se diga liberal o por una ideología que se diga liberal. Uh-huh. Y lo social no puede ser monopolizado por una entidad ideológica que se diga socialista. Y así lo comunitario con lo comunista o lo económico con lo economicista, etcétera. En este caso, lo mismo. La condición espiritual del ser humano es propia de su naturaleza y no debe ser monopolizada por ninguna iglesia o religión. Eso es lo que hablábamos al principio, esa visión del ser humano como compartimentos estancos, ¿no? Yo dejo lo espiritual en mi casa y salgo a trabajar. Claro. Pasa también a nivel de las instituciones, en el fondo. La economía de una sociedad no se vive en el Ministerio de Economía, la salud no está solamente en los hospitales, sino que es una forma de vida saludable. La religión no está en las iglesias, sino que es una forma como se vive en todo Exactamente, mira, esto de la espiritualidad, sobre todo porque han sido concedidas al ser humano por el creador, digamos, a la condición humana, para que seamos libres, o sea, nada menos que para que seamos libres y podamos resolver nuestra vida integralmente. O sea, sin libertad no podemos resolver nuestra vida integralmente, de eso se trata. De esta manera es necesario señalar es que los denominadas facultades superiores o de inteligencia espiritual es una integración entre entendimiento teórico y inteligencia funcional e inteligencia emocional y social, que a su vez se complementa con la fe, tanto, como decíamos antes, con su dimensión natural como sobrenatural. O sea, todo esto es un entramado que funciona integradamente y es muy interesante ver cómo está la persona, la creatividad, la cosa del rol social, a través de lo ético, ¿verdad? Y todas estas dimensiones que yo siempre traigo a colación un término que no se entiende mucho, pero que son ambivalentes, o sea, una alimenta a la otra y la otra se retroalimentan entre sí. Ambivalentes, pero no ambiguas. No ambiguas, ¿verdad? Hay un verbo que me gusta mucho que te puede servir, que es el verbo articular. Todo eso, es muy de futbolista ese articulación. No, me refiero en el sentido que todos estos elementos, como de esta cazuela conceptual que tiene varios ingredientes, la parte del entendimiento, el alinearse con el corazón, incluso hasta con las tripas, ¿no? con los gustos, se articulan, cada uno con su función, pero no son ambiguos, no dan lo mismo, no se superponen, y tampoco se puede apagar uno con un switch y dejarlo ahí. No, porque fíjate que el ser humano, a pesar de que no esté pensando muchas veces cosas así como muy profundas, siempre está pensando. O sea, se supone que el ser humano siempre está pensando. Puede estar pensando banalidades, puede estar pensando cosas profundas, pero siempre está pensando. O sea, el cerebro está siempre en actividad. Entonces, uno dice, dado que está en actividad, o sea, está haciendo un esfuerzo, ¿por qué no utilizarlo de la forma más adecuada posible? La medida que estás siendo libre, vas conociendo la verdad, y la medida que conoces la verdad, estás actuando más libremente. Ahora bien, ¿cómo se integra o se relaciona todo esto de la inteligencia espiritual y la máxima de Cristo, la verdad os hará libres? Bueno, mira, yo creo que, claro, vale la pena hacer algunas distinciones. Primero tienes el entendimiento teórico, que es el conocimiento en abstracto, ¿verdad? Sin la materialidad de por medio, sino que es el conocimiento de ideas.
Tenemos la inteligencia funcional. Mucho hemos escuchado de los analfabetos funcionales, ¿verdad? Que es una cosa terrible porque es una tremenda, es casi como una paraplegia, así que no pueden funcionar. La inteligencia funcional es cómo operamos en y con las cosas. Después tenemos la inteligencia emocional, que es empatizar, sentir con el otro, la oportunidad adecuada para hacer cosas, decir cosas, abstenerse, que es tan importante como todo lo anterior, porque es la forma de comunicación finalmente, ¿verdad? No descontrolada, la inteligencia emocional. Y tienes por último la inteligencia social, que deriva de todo lo otro, porque si yo tengo entendimiento teórico, inteligencia funcional, inteligencia emocional, etcétera, me voy a poder insertar en la sociedad y me voy a poder integrar a ella y voy a poder manejarme en forma muy adecuada y por lo tanto conseguir lo que ella me debe aportar a mí, como tanto yo le aporto a ella. Entonces, toda esta integración es lo que yo llamo inteligencia espiritual, el conjunto de ella, ¿verdad? Por último, una idea más, que es que lo espiritual, dada su condición inmaterial, decíamos que conoce los abstractos, ¿verdad? Es jerárquicamente superior a lo material. Eso hay que tenerlo muy claro, porque si no nos confundimos. Esto porque lo material es finito, o sea, yo toco esta mesa y veo que claro, es finita, ¿verdad? Y lo espiritual o inmaterial tiene un carácter universal y por lo tanto su capacidad para comprender es casi infinita. Y ahí está la gran diferencia entre lo finito y lo infinito, lo espiritual y lo material. Explica de eso al ministro de Hacienda, ¿no? o al director de Servicios de Impuestos Internos, ¿no? A la ministra del Trabajo. No, por supuesto, quiero desplegar mi libertad económica, hacer un emprendimiento, una empresa cuyo capital más importante son mis capacidades, todas esas capacidades de creación, como profesional. Claro. Pero sin embargo las instituciones públicas y también las privadas, porque hay que tener cuidado, sí, las instituciones privadas tienen el mismo problema de enfrentarse a una persona completa y no tomarla por parcela. No hay más que ir a ver a un doctor, ¿no? Que parecen expertos en empresas de la persona, ¿no? Hígado la puerta de la oficina al lado. En ese sentido, las instituciones todas tienen el mismo problema, no parece haber ninguna que se salve en esa articulación. De verdad es que esto sí, efectivamente tienes toda la razón. Existe en el ámbito privado también esta suerte de restricción al desarrollo de la dimensión espiritual de la persona, ¿verdad? En la empresa privada y en el Estado, en las empresas del Estado también. Ahora, antes de responder ese interrogante, hay que tener presente que la verdad en la vida moderna es casi un lugar común, José Agustín. Y dijimos que íbamos a acabar con los lugares comunes. Y dijimos que íbamos a... Claro. Esto porque hemos abandonado... Esto ocurre de que se ha transformado la verdad en un lugar común porque hemos abandonado la búsqueda de la esencia de las cosas. Todas las cosas tienen ser y por lo tanto tienen esencia. Y nos hemos quedado con las puras superficialidades de las cosas. Y como las esencias de las cosas son estables y objetivas, y las superficialidades en cambio son inestables y subjetivas, por lo tanto, la verdad se difuminó. Porque es imposible que tú hables de certeza, tú hablas siempre de cosas relativas. Opiniones, ¿no? Y se acaba ahí finalmente. Esto es opinión mía. Esta es la tuya vale tanto como la mía, a pesar de que una sea mucho mejor que la otra. En fin, se relativizó la cosa. Y como dice Vargas Llosa, se jodió el Perú. De ahí que muchos sostengan que la verdad no existe, pues todo aparece como relativo, ¿verdad? No en vano vivimos en un mundo relativo lleno de misterios y cosas incomprensibles al final de cuentas, y eso hace sufrir a la gente. Estimados auditores, vamos a tener que hacer una pausa comercial para bajar abruptamente del mundo de las ideas a cosas tan prosaicas y finitas, pero afortunadamente son finitas, ¿no? Sí. Esto corte comercial tiene una duración limitada. Estamos presentando por Agricultura Dominio Público, un espacio para enriquecer Chile. Estimados auditores, estamos de vuelta en Dominio Público. Les habla José Agustín Muñiz, periodista y conductor de este programa. Me acompaña el empresario Sebastián Burr. Sebastián, antes de irnos al corte comercial, estábamos filosofando, pero tratando de bajar a la realidad a fondo. ¿Cómo los hacen las instituciones, las públicas y las privadas? Vimos que tenían el mismo problema para no interactuar con una parcela de la persona, sino que tratar de comprenderla, de tomarla en su totalidad. Yo te puse como provocación, ¿eh? Explica de eso al
a un ministro de Hacienda, finalmente, que interactúa con mi billetera, un doctor interactúa con mi salud, con mis pulmones, otro doctor interactúa con los riñones, un tercer personaje interactúa con mi educación, y no parece haber ninguna instancia en la cual se articulen, y vuelvo a mi verbo, ¿no? A verbo articular, no parece haber ninguna instancia en la cual se articule la persona completa, ¿no? Bueno, mira, es que ese es el problema, ese problema viene siendo planteado culturalmente, los estancos, ¿verdad? Esto parte... Compartimentos estancos. Claro, compartimentos estancos. Esto parte un poquito post-revolución francesa con el enciclopedismo. El enciclopedismo rompió con la integración del conocimiento y lo enciclopedió. O sea, cada cosa funcionaba por su cuenta, digamos, y rompió toda esa unión, digamos. Ahora, tratando de ver cómo se puede esto resolver ahora, primero se debe tener presente que el entendimiento se desarrolla fundamentalmente mediante el acto mismo de entender. Como decía un profesor de educación física mía, por más abdominales que yo haga, usted no mejora su estado físico. Finalmente llega un momento en que tenéis que hacerlo tú, ¿no? Lógico, claro. Incluso antes que conociendo materias específicas. O sea, el acto de entender es el que desarrolla el entendimiento, no los conocimientos específicos. Exacto. La inteligencia funcional, ¿perdón? No es la enciclopedia la que te hace entender, sino que eres tú y es la enciclopedia. La inteligencia funcional a su vez se desarrolla funcionando activa y libremente todo tipo de acciones o emprendimientos, pudiendo lograrse, por ejemplo, también mediante una participación indirecta, pero siempre de un modo activo y protagónico. Eso es muy importante, ¿verdad? O sea, es como en el mundo de la educación, eso es clave finalmente. Profesores que se dedican a hablar, a rellenar al alumno como si fuera un pavo de Navidad, y le meten la ciruela, la cebolla, todo. Exacto. Y después lo sientan frente a una hoja y dice, escúpame todo lo que yo le dije, y si sale igual a lo que yo le dije, tiene un 7. Claro. Viejo, eso no es entender. Eso no es entender. No es entender. Incluso podría decir todo lo de la ciruela, la cebolla, el pavo, pero resulta que sin entender nada, repetido de memoria, ¿verdad? Bueno, así todo, para lograr la mencionada autosuficiencia humana, es indispensable que las instituciones sociopolíticas pertinentes se armen análogamente a esa forma de desarrollo, porque son parte de la solución humana, social y sobre todo política. O la libertad y la verdad salen adelante juntas, o simplemente se terminan por hundir juntas, que es lo que yo temo que está ocurriendo en Chile. Cada día se está perdiendo más este sentido de libertad y por lo tanto de emprendimiento y de creación, y vamos a lo colectivo y menos a la persona en cuanto a persona. Y a lo colectivo no bien entendido en el sentido de que vamos todos juntos, sino a lo colectivo en el sentido de que venga un tercero y me lo solucione. Todo. No sé por qué me vino a la mente, por ejemplo, la reacción tan natural y desesperada de esperar, por ejemplo, con lo que ocurrió en Valparaíso, el incendio, a fondo de que venga un tercero y me lo solucione. Correcto. En la tele vimos el otro día una imagen espectacular, encontré yo un tipo que agarra y planta una bandera, ¿no? Dice, aquí se quemó todo, esto lo vamos a sacar adelante nosotros. Él habla de nosotros y él es el que clava la bandera. Exacto. Y se pone a trabajar de inmediato. Esa actitud es maravillosa. Pero había otro que estaba a una cuadra más allá, que después que habían 12.500 damnificados y casi 3.000 casas incendiadas, decía, exacto, todavía el alcalde no me viene a ver. Exacto. Son dos tipos que sufrieron la misma magnitud, probablemente los dos lo perdieron todo, viven a una cuadra de diferencia. Pero son dos actitudes. Son dos actitudes distintas. Ahora, a mí me fascinaría saber dónde está el tipo de la bandera ahora. Probablemente se encontró con el primer burócrata de... No, es que la verdad que la el formulario ahí en la... Claro. Se le tiene que haber acabado probablemente las ganas de actuar libremente. Mira qué interesante, ¿eh? Vamos tirando las ideas a medida que van surgiendo en la conversación, pero probablemente ese tipo se encontró con la primera institución y la institución le cortó esa actitud tan positiva que hay que destacarla, ¿no? Exacto. Bueno, yo podría agregar algunas otras cosas, porque este es un tema que daba mucho, porque la espiritualidad es tan amplia, tan universal, tan completa y que requiere tanta integración que en realidad todas las instituciones juegan un determinado rol. Por ejemplo, la institución familia, cuyo rol primordial es formar personas, tiene por misión dotar a sus hijos de afectividad emocional y comunitaria o social, y los elementos básicos que componen esa inteligencia espiritual. Pero para eso necesitan padres profesionales de la verdad y expertos en libertad. Caramba. Entonces tú dices, ¿y de dónde salen esos padres profesionales de la verdad y expertos en libertad? Bueno,
tienen que haber sido producto de otras instituciones. No hubiese dicho eso antes de tener a mi primera hija, estaría estaría en la universidad, digamos, tratando. Claro, ¿dónde dan ese título? No, pero es verdad, en el fondo, si no lo enseñan los padres, ¿Quién? es más peligroso, porque si no lo enseñan los padres, no es que no lo vayan a aprender, lo van a aprender en otro lado con cualquier otra persona. Y con la ideología de turno, que Exacto. puede ser muy maldita. Bueno, y es por esto que la educación debe sentar las bases para el ejercicio de la libertad, en mi opinión. Así, antes de entregar conocimiento específico, debe ocuparse de desarrollar, por ejemplo, lo que decíamos de antes, la inteligencia teórica y en conexión con la inteligencia práctica o funcional. O sea, esa ambivalencia de lo que yo estoy pensando hacer y después de cómo hacerlo y ejecutarlo. Uh-huh. Hay una máxima de Santo Tomás que dice: la verdad teórica solo se confirma como verdad en cuanto práctica. Caramba. Santo Tomás, auxíliame. O sea, tú puedes pensar una cosa en forma genial, uh-huh, pero eso se confirma como verdadero en cuanto verdad práctica. O sea, cuando tú lo hiciste, cuando funcionó en la vida real, con otras personas. Conversaciones, le llama un amigo mío, con el que estamos trabajando. ¿Ah, sí? Sí, bueno. Hablar tanto, hablar, y finalmente, tan chileno eso, no sale nada práctico ni nada útil. Nada práctico. Nos propusimos, cuando trabajamos juntos, tener conversaciones. Toda conversación termina con algo. Hicimos una reunión, dejamos un documento, publicamos algo. Sí. ¿Sabes lo que a mí se me ocurre que pasa? Es que el idealismo está muy metido todavía en la cultura. Y está muy poco metido el sentido práctico. Entonces, la gente, y además es más cómodo, es más fácil por supuesto, teorizar unos castillos y unos palacios en el aire. Los chilenos somos reyes para eso. Y a la hora de los que hubo, hacemos diagnósticos maravillosos. Claro, pero ahora los que hubo no sabemos cómo actuar con la realidad, ¿verdad? Y ahí tenemos el tono Santiago, por ejemplo. Claro, es decir, dotar a la persona, en otras palabras, de la capacidad de comprensión y de acción práctica mediante la entrega de todos los principios universales y prácticos que lo hacen posible. Que eso es enseñanza, es como entregarle la estructura epistemológica, eso es difícil, pero vamos a decirlo fácil, es como entregarle el DOS para que pueda operar. el DOS Windows incorporado. Claro, es como un DOS para que la persona, todo lo que ya lo pueda integrar. La institución trabajo, por su parte, y más allá de promover el sustento económico, que es muy necesario y válido, debe preocuparse de que el trabajador, por ejemplo, simultáneamente desarrolle su capacidad operativa o funcional, de un modo activo y en primera persona. O sea, lo sufra, lo viva, Está bien. Pase por sus chipas. ¿Te parece a ti que el trabajo es un espacio para eso? Sí, por supuesto. Pero yo para eso te diría que hay que primero abolir la sociedad salarial y permitir la asociación entre capital y trabajo bajo normas de productividad, proporcionalidad económica, seguridad social y sentido de bien común. Abolir la sociedad, ¿estáis llamando a la revolución en Domingo Santo? No, yo todo esto es sin balazo, y sin látigo. Está bien. Estos son ideas, por supuesto, que se lanzan porque es necesario hacer que el ser humano, la persona, el ciudadano, crezcamos. Pero tú te lo voy a llevar al terreno más personal. ¿Tú eso lo has practicado en tu empresa? ¿Es un espacio de crecimiento para tus trabajadores e incluso más? Tú como empresario, al funcionar en esta lógica, ¿eres más libre trabajando de ese modo? Yo te voy a decir lo que hablamos en un programa pasado, parece, no me acuerdo bien, pero yo cuando entré a trabajar me encontré con un mundo de odio y de infraproductividad y de problemas, en el sentido que nadie quería trabajar, horrible. Yo tenía, no sé, 25 años, algo por el estilo. Entonces lolo. ¿Ah? Un lolo. Claro, y en la vorágine de todo lo que había pasado en Chile, o estaba todavía sucediendo en Chile, de este conflicto que nos llevó a esta suerte de mini guerra civil, ¿verdad? Y ahí empezó mi búsqueda. Y finalmente encontré una, ¿verdad?, que es la fórmula de participación que yo empleé, pero a partir de la productividad objetivamente medida de cada trabajador y cada grupo de trabajo, asignándole
no un precio al trabajador, sino que un precio a las cosas que el trabajador haría. O sea, yo no le asigno un valor monetario a la persona, sino que a las cosas que la persona hace. Ahí a la persona le asigno un valor como persona. Estarías utilizando a la persona. Lógico. Y le digo, la persona tiene valor, las cosas tienen precio. A la persona tengo que respetarla en su dignidad y hacer que ella sea autónoma en su voluntad de trabajo, pero yo dándole el ambiente necesario para que se desenvuelva. Y ese fenómeno resultó absolutamente exitoso porque la producción se fue rápido para arriba y sobre todo se terminó la mirada de odio y se terminó esa escabullirse uno del otro, porque muchas veces yo iba a los talleres y trataba de no mirarlos mucho a ellos y ellos a su vez trataban de no mirarme a mí, o cuando conversábamos no me miraban a la cara y yo a su vez tampoco los miraba mucho porque... Una construcción de una confianza. Claro. Y eso cambió. Y llegó, muchos de ellos, varios, y todavía existen, tienen sus empresas propias, que me dijeron, bueno, si vamos a vivir un poco la incertidumbre de salarios variables, de acuerdo a la productividad y al resultado de la empresa, y al resultado de esto y lo demás, ¿por qué no hacerlo nosotros por nuestra cuenta? Pero por supuesto, si esa es la invitación. En el fondo estás haciéndolos a ellos libres también porque ellos emprenden su propio... Exactamente. Ahora, yo no soy la persona que diga, bueno, y por lo tanto, cada ciudadano una empresa. No, porque esto mismo se puede hacer dentro de una unidad, que lo requiere así, pero tú puedes establecer sistemas de participación y de variables, ¿verdad? Distintas variables que comuniquen toda la cosa política y económica y microeconómica y macroeconómica y la productividad de cada persona y la de los grupos y por último los resultados de la empresa y del sector en que está metida y el trabajador viva su país, viva su realidad. Esta no es la realidad del empresario y el país del empresario, es su realidad también. Y ahí es donde se generó la confianza y ahí es donde empezamos a hablar entre iguales. Porque ahora pasa que se mete a mi oficina sin siquiera golpear la puerta y me dice, oiga, pasa a tal y tal, ¿y qué le parece a usted que hagamos tal cosa? Son propositivos. Hasta antes eran atenidos. Atenidos. Suena como a detenidos. Eso. No, es casi lo mismo, claro, pero atenido. Que es que todo tiene que ser dicho por el empleador o por el jefe. Todo. Usted tiene que hacer tal cosa y después... instrucciones nomás. Nada más. Y si algo sale mal es culpa del que dio la instrucción. Por supuesto. Pero él está fuera, es un enajenado de su propia vida. Atenido. Se atiene a lo que le dicen que haga. Exactamente. Y cosas muy menores. Entonces ahí es donde está la pérdida de la libertad, fíjate, y la pérdida de la vivencia de la vida en su mundo. ¿Sí? Este es el mundo de todos, pues no es de los ricos y de los políticos, es de todos los ciudadanos, pero teniendo cada uno de ellos su espacio. Qué notable como cambió el tono de este programa, como hablando de lo mismo, hablando de una cosa tan que puede parecer abstracta como la misión, el espacio de lo público, tú lo llevas al mundo de la empresa y lo transformas en indicadores económicos y sin embargo funciona. Pero funciona solamente porque detrás de eso, si te interpreto bien, si no, corrígeme, lo que hay es una concepción del ser humano y de su espacio en la sociedad que lo integra completamente. Absolutamente, pero yo te quiero decir una cosa, que esto no fue no venía de una convicción como quien dice religiosa o antropológica, no. Fue porque todo lo que yo traté de aplicar no funcionó. Paténtalo, viejo. Mira, la libertad no está patentada, pero por alguien mucho más sabio que yo, digamos. Si se pudiera patentar la libertad, píldoras para la libertad. Claro. Píldoras de sucedáneos de libertad, eso sí los hay por mucho. Pero mira, han intentado patentar la libertad, pues el liberalismo ha intentado patentar la libertad para sí mismo, ¿se fija? Exacto. Y el socialismo ha intentado patentar el socialismo para sí mismo, y cada uno de ellos trata de agarrar esto y hacerlo de su discurso y como una cosa que surge de ellos. Hoy, interesante la vuelta larga que nos fuimos a dar para que vean dónde terminamos. Sebastián Burr, estimados auditores, nos quedan unos pocos minutitos para hacer un cierre. Yo quería, habíamos dicho que íbamos a intentar recomendar un libro. Yo quiero recomendarles un libro precisamente respecto del Domingo Pascua, que es el del padre Samuel Fernández, se llama Jesús, los orígenes históricos del cristianismo, y explica un poco por qué me gusta a mí tanto esta fecha, ¿no? Dice... una de las partes habla de la crucifixión, ¿no? Y la resurrección, que es lo que celebramos hoy día, y dice cómo explicar que después de la vergonzosa crucifixión los seguidores de Jesús no se dispersaran,
sino que surgiera una comunidad llena de empuje y vitalidad. La cruel y humillante crucifixión del día viernes debería haber tenido como efecto la disolución de un pequeño grupo, y sin embargo lo que salió de ahí no es un grupo que se disolvió al poco tiempo, sino que un grupo de locos que lleva 2000 años predicando lo mismo y ya convencido de que ese día domingo ocurrió algo sorprendente a casi la mitad de la humanidad, ¿no? Es un hecho sumamente desproporcionado. El fracaso del viernes con el éxito del domingo es un fracaso desproporcionado, dice, y eso admite solamente dos soluciones. Y los dos son hechos comprobados. Se puede comprobar históricamente, hay ciertos indicios de que efectivamente existió un tipo que se llamó Jesús y murió crucificado, y ese tipo decía ser hijo de Dios. Los historiadores no están de acuerdo. Y están de acuerdo, al punto que lo vemos todos los días, de que hubo una comunidad que el día del domingo y Pentecostés adquirió un fervor notable. Esa desproporción, dice, admite solamente dos explicaciones: o que el hecho es verdadero, o que están todos locos. Y eso es lo que a mí personalmente me hace ser un católico sumamente convencido. Esa es una de las poquitas ideas, una de las muchas ideas que tiene el libro, ¿no? Pero esa es la que yo rescato para el día de hoy, y por eso quería cerrar el programa recomendando el libro del padre Samuel Fernández, Sebastián. Creo que él fue decano de filosofía en la Universidad Católica, de teología. Cuando lo escribió era del decano de teología, ahora claro. Creo que es otra persona, y él ya sigue siendo profesor de la facultad. Un libro muy bonito. Estimados auditores, hemos llegado al fin de este espacio de dominio público. Nos vemos el próximo domingo, como siempre, a las 10 de la mañana por Radio Agricultura. Fue por Agricultura, Dominio Público. Un espacio para enriquecer Chile. Condujo José Agustín Muñiz e invitados. Este programa cuenta con el patrocinio de Foro Republicano.